Se indica la cirugía de revascularización en la isquemia arterial crónica de miembros inferiores cuando el paciente esté en una situación 2B o 3 de Fontaine, probablemente en el tipo 4, cuando el paciente tiene ya gangrena y úlceras gangrenosas en la extremidad. Lo que hay que hacer es proceder a la amputación a nivel de donde se encuentra la zona gangrenada. Y si el paciente tiene unos lechos distales malos, muy enfermos, difusamente enfermos, donde no hay posibilidad de suturar el extremo distal del bypass, pues probablemente tampoco sean candidatos al bypass. Pero en grado 2B o grado 3, es decir, con claudicación, con distancias cortas, con menos de 200 metros o en reposo, con dolor en reposo, está indicada hacer la cirugía de revascularización. Os insisto en que esto de los 200 metros debe tomarse un poco con precaución, porque depende de la interferencia con la vida diaria que tenga el paciente. Un señor de 90 años que prácticamente no camina por artrosis, probablemente aunque claudiquen 100 metros, pues nos da un poco igual, porque realmente no le limita en absoluto su vida. Mientras que una persona joven que claudica a 300 metros, pero que tiene una actividad profesional en la que necesita de caminar con frecuencia, pues probablemente tenga indicación quirúrgica, aunque no estemos por debajo de los 200 metros. Desde el punto de vista práctico, si el paciente claudica solo con grandes distancias o no tiene claudicación, no tendría indicación de tratamiento quirúrgico, sino tan solo de las medidas médicas que han demostrado su beneficio, como dejar de fumar, hacer un programa de ejercicio, tomar antiagregantes y tratarse sus factores de riesgo cardiovascular. Este cuadro clínico debe sugerir la rotura de un aneurisma aórtico. El síndrome de Leriche, la obstrucción aortoilíaca bilateral, habitualmente tiene una presentación crónica insidiosa con desarrollo progresivo de colaterales a medida que va produciéndose la obstrucción crónica de la zona distal de la aorta y del inicio de las arterias ilíacas. Por eso, un dolor de instauración brusca, agudo en región abdominal, y especialmente en presencia de una masa pulsátil en la exploración, debe hacernos pensar en un aneurisma de aorta abdominal complicado y actuar rápidamente mediante la intervención quirúrgica, que sería el tratamiento de elección. Aunque el tratamiento de elección de revascularización para la enfermedad arterial periférica crónica de miembros inferiores será el bypass anatómico, si la situación general del paciente no lo permite, se puede utilizar bypasses extraanatómicos, intentando llevar sangre de donde hay a donde no hay, con el menor riesgo de agresión para el paciente. Por eso, en función de la situación general del individuo, a veces nos vemos obligados a hacer estas cirugías extraanatómicas. Este es el caso del ejemplo. Es un paciente que tiene un problema respiratorio muy grave que probablemente hace sospechar que no va a superar el clampaje aórtico que precisaría para su intervención sobre la obstrucción aortoilíaca bilateral. Por eso nos podemos plantear utilizar un bypass extraanatómico, como puede ser un áxilo bifemoral, que es mucho menos agresivo desde el punto de vista de la intervención quirúrgica, para intentar evitar la isquemia grave que afecta a los miembros inferiores. Pero insisto en que esta solución solamente se aplica en personas que no van a tolerar la cirugía por comorbilidad muy grave que dificulta las posibilidades de que salga todo bien durante la intervención. El síndrome de Leriche es la obstrucción aortoilíaca bilateral producida por ateromatosis. La situación de Eisenmenger es aquella situación en la que una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha, sin cianosis, ha producido hipertensión pulmonar y aguas atrás una elevación de la presión de las cavidades derechas que invierte el shunt hacia el lado izquierdo y por tanto aparece la cianosis. El síndrome de Lutten-Bacher es una enfermedad congénita que asocia estenosis mitral con la presencia de comunicación interauricular. El síndrome de Barlow, os recuerdo que es el prolapso valvular mitral, y la enfermedad de Takayasu, os recuerdo que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los troncos supraórticos, produciendo aneurismas y complicaciones vasculares a ese nivel.
De todas las medidas higiénico-dietéticas que debemos hacer en un paciente con una enfermedad arterial periférica, está demostrado que la más importante es el abandono del hábito tabáquico, con el cual el paciente no solo mejora la capacidad, la distancia recorrida durante su vida normal, sino que conseguimos frenar la progresión de la aterosclerosis invalidante de las piernas. Aparte de esto hay otras medidas, insisto, hay que controlar los factores de riesgo y tratarlos adecuadamente. Es recomendable que el paciente haga un programa de ejercicios e incluso plantear el empleo de hemorreológicos como la pentoxifilina en aquellas personas que tengan síntomas invalidantes. Pero digamos, de todas las cosas, la más importante es insistir en que el paciente debe dejar de fumar. Cuando la enfermedad arterial periférica afecta a un segmento relativamente limitado de una arteria de una de las dos extremidades y además proximal, quiero decir, en un territorio relativamente cerca de la bifurcación aortoilíaca, es probablemente el paciente idóneo para someterse a una intervención o bien mediante tromboendarterectomía quirúrgica, en la que el cirujano básicamente lo que hace es abrir la arteria, limpiar toda la zona, hacer una limpieza de la arteria por su interior para dejarla libre de todo ese material trombótico y ateroscleroso que se ha ido formando progresivamente, o bien realizar una angioplastia que se realiza de modo similar a como se realizan las angioplastias coronarias, solo que en el sector correspondiente. Entonces, pacientes, insisto, con enfermedad aterosclerosa en miembros inferiores que tengan indicación quirúrgica y su enfermedad se limite a un segmento discreto, pequeño, proximal y segmentario de las arterias, probablemente la mejor opción es o bien la tromboendarterectomía quirúrgica o la angioplastia. Cuando la afectación sea más difusa pero con buenos lechos distales o sea más distal, es un paciente candidato a someterse a una cirugía de bypass.